en lo profundo del bosque, una familia de lobos recorría los senderos sinuosos. El padre, un lobo de pelaje gris oscuro y ojos penetrantes, lideraba la marcha con pasos firmes, mientras la madre, una loba de suave pelaje plateado, cuidaba que sus 7 cachorros no se desviaran del camino. Los pequeños, con sus energías inagotables y su curiosidad desbordante, jugueteaban y corrían alrededor de sus padres, completamente ajenos a los peligros que acechaban en las sombras. El padre lobo se detuvo en seco. Sus orejas se alzaron y su nariz comenzó a olfatear el aire con urgencia. Algo estaba mal. Los sonidos del bosque, antes llenos de vida, se apagaron como si el mismo bosque contuviera la respiración. La madre loba se tensó al notar el cambio en su compañero, y sin pronunciar palabra, ambos se movieron con rapidez. Los cachorros, asustados por la repentina seriedad de sus padres, se quedaron quietos mientras los lobos los empujaban suavemente hacia un tronco hueco. «No hagan ruido y no salgan de aquí hasta que volvamos», le susurró el padre lobo con voz grave. La madre, con una mirada llena de amor y preocupación, les acarició suavemente con su hocico antes de seguir a su compañero. Desde la oscuridad del tronco, los cachorros observaron cómo sus padres desaparecían entre los árboles, sin saber que el destino cambiaría su rumbo. El tigre los había estado acechando. Su pelaje naranja se mezclaba con la luz moribunda del sol, y sus ojos brillaban con un hambre voraz. Silencioso y mortal, siguió a los lobos sin hacer el menor ruido, esperando el momento perfecto para atacar. El encuentro fue breve, pero brutal. Los rugidos y gruñidos llenaron el aire, rompiendo el silencio del bosque. Los cachorros, temblando de miedo, se acurrucaron más profundo en el tronco, deseando que sus padres regresaran y todo volviera a ser normal. Pero la noche cayó, y con ella, el frío y la incertidumbre. Cuando la primera luz del alba filtró sus rayos a través del bosque, los cachorros seguían esperando. El silencio era abrumador, y el miedo se había transformado en una dolorosa duda. «¿Dónde están mamá y papá?», susurró uno de los cachorros, su voz quebrada por la angustia. El cachorro mayor, un pequeño lobo de pelaje rojizo y ojos dorados, se atrevió a salir del tronco. «No podemos quedarnos aquí», dijo, tratando de sonar valiente. «Tenemos que buscarlos». Uno a uno, los cachorros salieron, con la esperanza de encontrar a sus padres esperando por ellos. Todo se había mantenido en un misterio, no había ni un poco de rastro. En otra parte del bosque, un joven lobo caminaba solo, con la mirada perdida en el suelo. Había aprendido a valerse por sí mismo desde muy pequeño, después de perder a su hermano en una tormenta. Su vida había sido solitaria, marcada por el dolor de la pérdida y la búsqueda incesante de algo que nunca logró encontrar. Sus patas lo llevaron a un claro en el bosque, donde el aire estaba cargado con el olor a sangre. Al acercarse, vio algo que le hizo detenerse, un mechón de pelo amarillo, enredado en un arbusto espinoso. Su corazón dio un vuelco, y una sensación que no había sentido en mucho tiempo comenzó a surgir dentro de él. El lobo levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de un lobo de pelaje gris oscuro, que lo miraba desde la distancia con una mezcla de miedo y esperanza. Era el padre de los cachorros. Bandy avanzaba con cautela, cada paso resonando en el bosque silencioso. A medida que se acercaba al lobo caído, su corazón latía con fuerza, temeroso de lo que encontraría. Al principio, una chispa de esperanza iluminó sus ojos. ¿Sería posible que el destino le devolviera a su hermano perdido? Pero al examinarlo más de cerca, la realidad se impuso. Este lobo, aunque similar, no era su hermano. Le faltaba la mancha distintiva en el lomo que Bandy recordaba tan bien. El lobo gris yacía en el suelo, su cuerpo cubierto de profundas heridas, como si hubiera luchado con todas sus fuerzas contra una muerte inevitable. Su respiración era entrecortada, y cada aliento parecía un esfuerzo doloroso. Bandy sintió una punzada en el pecho, no solo por la evidente agonía del lobo, sino también por la desesperanza en sus ojos. Con cuidado, Bandy se acercó, dispuesto a ayudar, pero antes de que pudiera hacer nada, el lobo gris levantó débilmente una pata, señalándole que se detuviera. Con un último esfuerzo, susurró con voz rasgada: 7 cachorros. Y entonces, su cuerpo se relajó en la muerte, su último suspiro escapando en un susurro apenas audible. Bandy se quedó allí, paralizado por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar.
el lobo había mencionado 7 cachorros antes de morir. ¿Qué significaba eso? Mientras miraba alrededor, su mirada cayó sobre el mechón de pelo amarillo atrapado en un arbusto cercano. De inmediato, comprendió que un animal feroz había sido el responsable de las heridas del lobo gris. Con una sensación de respeto y tristeza, Bandy comenzó a cavar un hoyo en la tierra. No podía dejar que el cuerpo del lobo gris quedara expuesto a los elementos o a otros depredadores. Cavó con sus patas, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada movimiento. Cuando terminó, colocó el cuerpo del lobo gris en la tumba improvisada y cubrió cuidadosamente con tierra, asegurándose de que descansara en paz. Mientras continuaba su camino, el pensamiento de los 7 cachorros no abandonaba su mente. ¿Podrían ser reales? ¿Y si esos cachorros estaban solos y asustados, esperando a que alguien los rescatara? Bandy no podía sacudirse la sensación de que, de alguna manera, era su deber encontrarlos. De repente, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Un crujido de hojas, el leve murmullo de algo moviéndose entre los arbustos. Inmediatamente, Bandy se escondió detrás de un árbol, sus sentidos alerta. Desde su escondite, pudo ver a lo lejos, entre la maleza, a 7 pequeñas figuras moviéndose torpemente. Los contó, uno por uno. 7. Su mente volvió a las últimas palabras del lobo gris. Estos eran los cachorros de los que había hablado. Mientras los observaba, sintió una oleada de emociones, tristeza, preocupación y un inexplicable sentido de responsabilidad. Sabía que no podía simplemente dejarlos ahí, solos en un bosque lleno de peligros. Pero, antes de que pudiera decidir qué hacer, un pequeño lobo, con un pelaje rojizo similar al del lobo mayor, lo sorprendió por detrás. ¡Papi!, gritó el cachorro con entusiasmo, corriendo hacia él. Bandy se giró sorprendido, sin saber cómo reaccionar. Los demás cachorros, al escuchar el grito, corrieron hacia donde él estaba, con ojos llenos de esperanza. Sin embargo, al llegar, se detuvieron en seco, dándose cuenta de que aquel lobo frente a ellos no era su padre. La decepción y la confusión en sus ojos fueron desgarradoras. Bandy, que nunca había sentido el calor de una familia, se encontró de repente rodeado de estos cachorros vulnerables que lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza. No sabía qué hacer, pero una cosa era clara, no podía abandonarlos. Estos cachorros eran el legado del lobo gris, y ahora, sin quererlo, Bandy se había convertido en su protector. El tiempo pasó, y los 7 cachorros bajo el cuidado de Bandy crecieron hasta convertirse en lobos fuertes y capaces. Loki, el mayor, al principio se resistió a aceptar a Bandy como su padre. En su corazón, el recuerdo de sus verdaderos padres seguía vivo, y la idea de reemplazarlos con alguien más le parecía imposible. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en meses, vio el amor y la dedicación que Bandy les ofrecía. Poco a poco, su resistencia se desvaneció, y finalmente aceptó que, aunque no podía reemplazar a sus padres, Bandy era el líder que los había salvado, el lobo que les había dado una segunda oportunidad. Ciro, Hunter, Jade, Fen, Sky e Icarus, cada uno encontró su lugar en la nueva manada. Aprendieron a cazar, a moverse en silencio por el bosque, y a sobrevivir en un entorno donde los peligros siempre estaban al acecho. Bandy les enseñó todo lo que sabía, aunque en su interior siempre dudaba de su capacidad como padre. No tenía experiencia en cuidar a una familia, pero cada día, el amor que sentía por los cachorros crecía, dándole fuerzas para ser el padre que necesitaban. Una mañana, mientras los jóvenes lobos corrían y jugaban entre ellos en un claro del bosque, un rugido rompió la tranquilidad del día. Bandy, que observaba desde la distancia, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ese rugido era inconfundible, el tigre feroz había regresado. Sin perder tiempo, Bandy corrió hacia los cachorros. A la cueva, rápido, les ordenó, su voz firme y urgente. Los 7 lobos, ahora grandes y ágiles, obedecieron de inmediato, corriendo hacia el refugio que Bandy les había enseñado. Pero antes de que pudieran llegar, el tigre salió de las sombras, su enorme figura imponente y aterradora. Bandy, sin dudarlo, se lanzó contra el tigre, empujándolo a un lado con toda su fuerza. La pelea que siguió fue brutal. Los rugidos del tigre y los gruñidos de Bandy resonaban por todo el bosque.
El tigre, con su feroz naturaleza, trataba de desgarrar a Bandy, pero el lobo no se daba por vencido. En medio de la lucha, el tigre rugió con desprecio. ¿Por qué proteges algo que no es tuyo? Bandy, jadeando por el esfuerzo, lo miró a los ojos con una determinación inquebrantable y respondió: «Son mis hijos». Con una última descarga de energía, empujó al tigre hacia un acantilado cercano. El tigre perdió el equilibrio y cayó, desapareciendo en la neblina que cubría el fondo del abismo. Los jóvenes lobos, que habían estado observando desde la distancia, corrieron hacia Bandy. Lo encontraron agotado, pero vivo, con los ojos brillando de orgullo. Se acercaron y lo rodearon, sabiendo que el peligro había pasado, gracias al sacrificio y el amor de su padre adoptivo. Semanas después del enfrentamiento, la familia de lobos decidió dejar atrás el lugar que había sido testigo de tanta tristeza y dolor. Emprendieron un nuevo viaje, guiados por Bandy, hasta que un día llegaron al otro lado del bosque. Allí encontraron una extensa pradera, donde otra manada de lobos vivía en armonía. Eran muchos, y el ambiente estaba lleno de alegría y vida. Bandy, Loki, Zero, Hunter, Jade, Fen, Sky e Icarus fueron recibidos con entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, los jóvenes lobos sintieron que estaban en casa, rodeados de una gran familia que los aceptaba y acogía. Bandy, que siempre había vivido solo, ahora tenía algo que nunca había imaginado: una familia grande y feliz. Así, en aquel rincón del bosque, bajo el cielo abierto y rodeado de la calidez de una nueva manada, Bandy encontró la paz que tanto había anhelado, junto a los lobos que había protegido y amado como propios.